bueno, quizás la idea del curso está relacionada con mi intención de difundir, bueno, la autonomía siempre es esa intención la que tengo, ¿no? De difundir la autonomía, pero esta vez lo pensé más para profesionales. ¿En qué sentido? En que algunos profesionales han hecho algunas prácticas de autonomía y por ahí las incluyen dentro de las disciplinas que están dando. Por ejemplo, hay profesores de yoga que hacen eutonía o algunas ejercitaciones de la eutonía. Profesores de Feldenkrais que utilizan también la eutonía en algunas de sus prácticas, o de expresión corporal. Entonces, mi intención aquí era como afinar un poco más ese concepto de la eutonía, pero ese concepto práctico, no solamente teórico de la eutonía, la práctica de la eutonía, que permita a esas personas a las que les impactó la eutonía y que las quieren incluir o las incluyen en sus técnicas, en sus prácticas corporales, bueno, aumentar quizás o incrementar los conceptos o la conceptualización de algunas de las ideas de Gerda. Porque a veces uno puede incluir un ejercicio, pero incluir un ejercicio de eutonía no es incluir la eutonía, es incluir un ejercicio de la eutonía. Entonces, bueno, pienso que es interesante por ahí conocer algunos detalles de la eutonía que para mí también fueron sorprendentes cuando los aprendí, porque yo también iba, cuando recién empezó la eutonía, yo empecé la eutonía en España y tuvimos dos profesoras. Una profesora que estuvo un tiempo, francesa, Pascal Palanque, que venía de las danzas africanas, pero era eutonista egresada de la escuela de Gerda Alexander, y la otra que es, bueno, mucho más conocida para los argentinos, que es Berta Wisniewicz, que vive actualmente en Dinamarca y que fue alumna también, la única argentina que fue alumna de Gerda Alexander. De Gerda Alexander, eutonista de la escuela de Gerda Alexander. Hay que aclarar mucho todo este tipo de cosas. Bueno, y entonces Berta me escribió una postal o una carta, no sé, me escribió un día a Madrid y me dijo qué tal si le preparaba un seminario o algún taller, ¿no? Un encuentro de eutonía. En ese momento vivía, que falleció otra colega, que era también profesora, era profesora de educación física, profesora del INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física en España, y entonces entre ella y yo, eso lo cuento en varios libros, no voy a explicar mucho de esto, pero bueno, simplemente que entre ella y yo armamos el primer seminario al que vino Berta. Y Berta venía cargada con sus bambúes, con todos los materiales que los autoristas utilizamos en las clases. Digo esto porque muchos me envidian los bambúes que tengo, que los heredé de Berta. Que Berta un día decidió que no se los llevaba a Dinamarca de vuelta y me regaló los bambúes. Así que los bambúes que tengo son bambúes dinamarqueses, muy finitos porque aquí son bastante gorditos para lo que son estos que yo he recibido de herencia. Bueno, eso es algo muy general que quiero contar. Yo de entrada la autonomía no la entendía, la pensaba como una gimnasia. Entonces, la profesora decía algo, bueno, y yo por ahí hacía alguna ejercitación y la profesora me decía, no es así, porque en ese momento, supongamos, voy a dar un ejemplo, yo movía el brazo para un lado, a la derecha, y en ese momento yo movía el brazo, ese era el ejercicio, suponete, y yo movía el brazo con todo el cuerpo. Y no, era el brazo, pero era el brazo en una articulación, en el movimiento, lo que llamamos movimiento eutónico. Lo otro sería movimiento en bloque. En el movimiento en bloque yo movería todo junto, pero en el movimiento eutónico es un movimiento articulado. Y yo, bueno, hasta que eso lo entendí, tuve mi tiempo, pasó mi tiempo. Después pasaron muchas cosas, mucho tiempo de eutonía. Berta vino. Un día Berta me dijo, ¿podrías ir en el verano a ver la Gerda? La verdad que fue una propuesta que vino de Berta. No es que la propuesta vino de Berta, la información vino de Berta. Y después la propuesta y después la conexión. O sea, teníamos que llevar nuestros certificados de salud, había una serie de protocolos con Gerda para poder hacer el curso. Y bueno, y al final hice el curso con Gerda Alexander, que para mí fue, bueno, como ya era, no, ya era autonista cuando en realidad recién empezaba. Porque después tuve que hacer acá en la Argentina, cuando Berta creó la escuela, toda la escuela de autonía. Entonces yo me di cuenta, o me doy cuenta, que la autonía
tiene una coherencia, tiene una estructura, tiene una información, tiene una formación que es compleja. O sea, uno puede imitar movimientos, pero aquí se trataba de algo diferente. No era imitación de movimiento, era generar en el cuerpo el movimiento de un modo anatómico. Y eso ya representaba algo que no tenías cómo imitarlo, porque tenías que pensar que tenías que sacarlo vos desde tu cuerpo y con los elementos que tenías, y bueno, era complejo. Me resultó al principio un trabajo de bastante complejidad. Bueno, pero bueno, fui a Taluar, que esta sería la experiencia importante para mí en mi vida, fue muy importante. Conocí a la creadora de la autonía, así como conocí al creador de la bioenergética, Alexander Lowen, como al creador de la core energética. Bueno, o sea que de golpe pude conocer a varias personas de primera mano ciertas técnicas. Con Gerda fue alucinante, porque yo venía de un congreso en Yugoslavia, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ya no es más Yugoslavia, venía de un congreso y bueno, me fui del congreso en un avión, llego a un lugar que hay un tren y un tren tomo y voy a tal lugar. Para mí era, ya en sí mismo eso era toda una aventura porque no estaba acostumbrada a ese tipo de viajes, cambios de avión, al tren, al colectivo. Bueno, llego a tal lugar, llego tarde. Llego cuando ya Gerda había empezado un trabajo que yo no sabía cuál era. ¿Cuál era el trabajo que estaba haciendo ahora? Estaba, 40 personas eran, ¿no? En el seminario este. Estaban todos sentados en silencio, o sea que yo ya llegué como agitada y bueno, ahí ya, bueno, en silencio. Y sentados. Y bueno, Gerda estaba dando instrucciones que eran, ¿qué eran las instrucciones? Lo que llamamos en eutonía consignas. ¿Y cómo se ocultaban las consignas? En lo que llamamos en eutonía inventario. Entonces eran consignas dentro de un inventario que yo no sabía qué era, sabía lo que era una consigna, sabía lo que era un inventario, pero no sabía lo que estaba haciendo Gerda, porque había llegado ya tarde y Gerda estaba ya empezada seguramente un rato, yo no tengo idea. Me senté y alumna disponible, porque había salido muy caro el seminario, tenía que aprovecharlo. Estoy sentada y escucho que, bueno, y entonces entras por el ojo, por acá, por la oreja, y entras al cerebro, en el cerebro, y empezás. Y Gerda estaba diciendo cosas que eran para mí bastante novedosas, porque era finalmente una entrada en el cerebro. Entrar al cerebro, a los centros del cerebro, hipófisis. Bueno, entonces ya eso en sí mismo, llegando tarde y escuchando esas consignas, trataba yo realmente de pescar lo que estaba pasando. Cuando termina, Gerda da la clave y dice, bueno, hemos llegado al centro del sueño. Así que espero que descansen, porque era de noche ya. Espero que descansen y mañana empezamos con el curso. Y esa fue la iniciación para mí de la eutonía, donde yo pensé que la eutonía eran ejercicios que íbamos a hacer y me encontré con una eutonía de entrada al cerebro al centro del sueño. Ya entonces era algo que me movilizó de una manera muy fuerte y muy desde la ignorancia realmente, ¿no? Y bueno, y al día siguiente a ver qué era esa autonía que Gerda nos estaba dando. Y ahí en ese mismo día ya, bueno, empezamos a conversar, dos idiomas diferentes, porque había uno que venía de Alemania, otra chica que venía de Suiza, un muchacho que venía de México, y había alguna gente que estaba en el libro de eutonía como alumno, o sea que en el libro de Gerda, el de la eutonía de Gerda Alexander, no las conversaciones, hay algunas personas que ya nombra y que estaban en ese seminario. O sea que también, bueno, por Dios, que eso queda tan importante de golpe encontrarme con el alumno alemán que había tenido no sé qué problema, con el alumno de México que había tenido no sé qué problema. Bueno, y entonces, claro, fue para mí como una aventura interesante. Y el día siguiente empezaron las clases, mañana y tarde. Era de mañana y tarde. Ese día no había visto yo el lugar en donde estaba porque era de noche, veía el lugar, se llama el Priorato, el lugar se llamaba el Priorato, que era de una persona que le daba siempre, todos los años le daba, la Mac Janet se llamaba ella, era Madame Mac Janet, después me enteré que la llamaban así, y que le daba a Gerda el lugar para poder hacer la experiencia. Era un lugar muy grande, como una especie de, no sé qué, un lugar donde se juntaba gente
tipo iglesia, tipo algo, priorato, por de pronto la palabra priorato tiene que ver con eso, pero bueno, era un lugar donde la gente había muchas habitaciones, tipo un hotel quizás, pero con unas características más de un centro cultural, algo de esto. Y ahí me tocó dormir con una española. Bueno, elegimos, me parece que se elegía con quién dormir y a mí me tocó dormir con una catalana. Y bueno, con gente que hablaba tu idioma, pero después salía así, ya empezamos a hablar italiano, todos hablábamos cualquier idioma, no sabíamos ni qué idioma hablábamos. Esa fue la primera experiencia y cuando me despierto y veo que hay un lago, hay cisnes, tengo por ahí fotos de eso. Y o sea que el lugar era verdaderamente hermoso. Yo no lo había visto porque al llegar de noche me había privado de este paisaje, ¿no? Qué cosa que después lo vi. Y bueno, las clases eran a la mañana y a la tarde. O sea que teníamos 4 horas a la mañana o 3 horas y media y después a la tarde otras 3 horas y media. Bueno, yo entro al salón, voy subiendo, hay otras alumnas que van subiendo también, y una persona que creo que fue instructora me dice a mí, ¿sabés quién es esa persona que está delante tuyo? Digo, no, no sé. En castellano me habla, o sea, sabía que yo hablaba castellano. Bueno, no sé, a lo mejor lo soñé, pero ¿qué pasó? Que esa persona que estaba delante mío tenía las piernas ortopédicas. Y era alguien que también Gerda contaba en su libro, piernas ortopédicas, las dos piernas ortopédicas, y subía la escalera perfectamente. Y no te dabas cuenta que eran piernas ortopédicas, subía normalmente las escaleras. Después algunas personas me decían, ¿vos sos Terés Berterat? Yo decía, no, no soy Terés Berterat. No, porque te pareces a Terés Berterat. Bueno, todas cosas de esas me pasaban en ese primer día del seminario. Y después, bueno, ya fue las primeras horas de la mañana que Gerda empezó a dar las clases. Yo tengo todo anotado, las clases de Gerda, terminaba ya de dar las clases, no las grababa, simplemente las anotaba. Y anotaba, en esa época yo me hacía llamar desde, desde los cursos que tenía en la Argentina, que había tenido en la Argentina, me hacía llamar cronista onírica, porque me parecía que la utonía era de una profundidad tal que movilizaba zonas así muy profundas del ser y que podían aparecer sueños a partir de la experiencia, cosa que fue así. Y llegó un momento en donde todos me venían a buscar, a contar sus sueños, y yo con mi cuadernito anotando los sueños, que están en el libro, varios de esos sueños están en el libro, El pensamiento corporal. Bueno, esto es más o menos el origen. ¿Y por qué me interesa dar este curso? Porque algunos piensan que es un conjunto de ejercicios, y no son ejercicios. Nosotros tenemos la característica de no mostrar los movimientos, o sea que tenemos que tener una muy buena afinación en el inventario para poder decir a los alumnos lo que de algún modo estamos sugiriendo que hagan a través del trabajo corporal. Entonces yo buscaba maneras lo más sutiles, bueno, no solo yo, los autoristas buscamos maneras sutiles de hacer los inventarios para no mostrar los movimientos. Gerda decía que no era bueno que los alumnos imiten a los movimientos de los profesores. ¿Por qué lo pensaba esto? Porque ella había, eso lo cuento en las apostillas, porque ella había ido a un congreso donde había estado Rabindranath Tagore y María Montessori, un congreso de nuevas pedagogías, y de los temas que aparecían en ese congreso, un tema que me quedó y que, bueno, que fue importante, era que ellos pensaban que la educación con la que habían hecho, no sé, la vida hasta ese momento, hasta el momento ese que era el 30 y pico, el que ellos estaban describiendo, ¿no? El momento que ellos describían ahí en el Congreso, había sido una educación que no debe haber sido buena porque terminó en guerras. Y que entonces lo que ellos enseñaban era a imitar los movimientos y que tenían que buscar una pedagogía más de invención, más de creación. Y ahí fue cuando Gerda Alexander, escuchando esto, porque ella estaba en este congreso, estaba como, no sé, como, no como profesora dando la clase, sino estaba escuchando, más bien estaba en ese lugar del que escucha, del oyente. Bueno, cuando escuchó eso, pensó para su autonía esto, o sea, la idea de no imitar los movimientos, porque la imitación de movimientos de los maestros, de distintos
de la danza o de otras disciplinas que tenían que ver con lo corporal, había terminado en eso, que eran las guerras, que para ella era algo que entonces había que buscar de otra manera. Y así apareció la creación, porque ya había empezado con otro tipo de trabajos corporales, ¿no? La conté, ¿no? Que yo había hecho algo, lo de Dalcroze. Dalcroze era imitar movimientos, pero cuando Gerda se plantea este trabajo, busca esta manera que llamó después eutonía con el tiempo, porque primero la llamaba relajación, después se llamó eutonía. Era un médico muy cercano a Gerda que le puso el nombre eutonía a esto, que Gerda hacía, decía, esto no es relajación, Gerda, lo que haces, esto hay que ponerle otro nombre. Y habló del buen tono, ¿no? Que era la eutonía, el buen tono. Bueno, eso.